Licenciado, buenas tardes. De antemano le agradezco por permitirnos de este tiempo esta reunión y si me permite, me gustaría poder hacerle unas preguntas en el tema de matemáticas, que sé que es un tema que usted domina, y sobre todo dándole un enfoque a lo que es la educación y dándole un enfoque a lo que es la matemática aplicada para los negocios. Entonces, Ujú. ¿cuál es su profesión? Bueno, Estefano, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es David Ramón, yo soy profesor de matemática y física en una unidad educativa municipal acá en el Valle de los Chillos. Eh, Estoy trabajando aproximadamente 15 años como docente, pero especialmente aquí en Alangasí voy 9 años. Entonces me dice que usted tiene 9 años dando solamente lo que es matemáticas. Bueno, creo que también daba física, pero Ujú, principalmente me gustaría saber un poco sobre más del tema de matemáticas. ujú. En base a su conocimiento, todo el tiempo que ha estado viviendo en la parroquia de Alangasí, en el Valle, el tiempo que conoce a sus alumnos y me gustaría que si nos puede decir ¿cuál cree usted que son las bases de matemáticas que tienen las personas? ¿Usted cree que las personas tienen buenas bases en matemáticas o no? Bueno, esa es una pregunta muy complicada que los docentes siempre nos hacemos, ¿no? Lamentablemente somos vistos como el cuco siempre en los colegios, pero más que todo es justamente por ese miedo que se tiene a la matemática, la aplicación sobre todo en la vida cotidiana es lo que nos falla. Y esto viene desde la escuelita. Entonces, siempre estamos en esa incertidumbre, ¿no? De cómo vendrán nuestros alumnos de la escuela, cómo les vamos a recibir en el colegio y qué tipo de bachilleres vamos a enviar, ¿no? A las universidades o a la vida real, que digo yo. Entonces, si las bases son muy escasas en la población, se podría decir de la mayor parte de Latinoamérica, y creo que eso es porque sigue siendo pues vista nuestra región como un país del tercer mundo. Y justamente es porque pienso yo que nuestras bases matemáticas en toda Latinoamérica son muy bajas. Bueno, en el transcurso de este periodo académico hemos estado estudiando lo que es el interés y sobre el cálculo que se hace en la prestación de dinero. Si sería tan Ujú. amable de poder darnos una breve introducción, una breve explicación de lo que es el interés simple y cuál es la diferencia entre un interés simple y un interés compuesto, Ya, para que nos bueno, ilumine un poco. gracias. El interés, pues, es un dinero que toda persona que pide prestado tendrá que pagar sumado a la deuda que tiene, ¿no? Ese es el famoso interés. Entonces, si es que yo pido un dinero, ya sea a un amigo o a un banco, siempre terminaré pagando más de lo que me dieron. Y de hecho, esa es la forma de dinamizar la economía, ¿no? Porque si una persona presta y cobra lo mismo, pues es como el famoso dicho, compro pan para vender pan, y eso no es negocio. Entonces, el interés simple generalmente se utiliza en préstamos informales, cuando tú pides prestado a un amigo o alguna persona que quiere ponerse un pequeño negocio, pide prestado, ¿no? Algún familiar puede ser incluso, en donde tú terminas pagando un interés por el tiempo que te prestan. Entonces, generalmente hay que ver la tasa de interés. Digamos que si es que un interés del 10% anual, si a ti te prestan $5,000, pues terminarás pagando 5,500, porque el 10% de 5,000 es 500.
Y si tú prestas para más tiempo, entonces digamos para dos años, entonces terminarás pagando 6,000. Por cada año que pase, se irán aumentando $500 a esa deuda. Pero este interés es calculado sobre el capital que te dan al inicio, ¿no? Como en este caso el ejemplo de los $5,000. Y esta es una función lineal, va creciendo en forma lineal. Según el tiempo vas pagando más, etcétera, etcétera. En cambio, el interés compuesto es el que aplican las entidades bancarias, se puede decir ya para un préstamo formal, porque este interés compuesto se calcula en base al capital y en base al interés, es decir, se te va acumulando cada vez más el interés. Y de hecho este es el que más utilizan las entidades bancarias porque así cobran más, más y más y más. Y de hecho esta es una función exponencial en función del tiempo. Ya no sería por 3 años, por ejemplo, sino sería por algo elevado al cubo. Entonces, ese cubo, en vez de ser producto 3, es una potencia de 3. E imagínate cómo va subiendo los intereses cuando uno pide prestado con un interés compuesto. Se podría decir en resumen que para pedir prestado es preferible un interés simple, pero para ahorrar es mejor un interés compuesto, porque ahí cuando tú ahorras vas a ganar más dinero, porque ese sí se capitaliza, en cambio el interés simple no. Creo que no sé si está claro la explicación. Sí, sí quedó bastante claro. ¿Y usted cómo cree que las personas calculan el interés de sus préstamos? ¿Usted cree que ellos conocen cómo se calcula el interés que ellos van a pagar? Pues lamentablemente no. Te puedo decir que incluso a veces ni yo me pongo a calcular cuánto voy a terminar pagando, y es que soy profesor, imagínate. Porque en ese momento, cuando tú necesitas dinero, estás más preocupado por conseguirlo, ya sea para pagar una deuda o para adquirir un bien. Estás más preocupado de eso que de cuánto terminas pagando, ¿no? A veces está algo de oferta y no tienes tu dinero ese ratito a la mano y perdís la tarjeta de crédito y dices, compro y no analizamos ese momento porque imagínate en un centro comercial, tú no vas a sacar calculadora y ponerte a hacer cálculos ese rato, ¿no es cierto? Te dijeran hasta está loco este tipo. Es porque realmente la gente lo que le interesa es el dinero ese momento, no cuánto va a terminar pagando. A veces pensamos que haciéndole cuotitas más chiquititas no se va a sentir. Y de hecho es así, ¿no? No se siente, pero al final esas cuotitas chiquitas terminan siendo una deuda súper grande. Lo que yo, por ejemplo, sí analizo es cuando veo las etiquetas, dice precio al contado tanto, precio a crédito tanto. Entonces ahí tú te das cuenta cuánto vas a terminar pagando del precio normal si lo compras a crédito. Pero es, ya digo, muy pocas personas creo que hacen ese análisis. Por ejemplo, en el caso de un carro que se financia a crédito con un interés, ¿cree que afectaría la decisión de compra si la persona supiera cuánto sería el valor total que va a terminar pagando al final del periodo de tiempo? Claro, entonces, de hecho, nunca tú vas a ver que un banco, una entidad o un negocio te dice va a terminar pagando tanto. O sea, eso evitan en los comerciales, en todo lado, porque obviamente eso les va a afectar. Entonces, si por ejemplo, hace unos 5 años yo iba a comprar ¿qué era? Una lavadora, era, sí. Entonces, al contado valía 500, pero pagándole a crédito, haciendo los cálculos, porque ese ratito sí me detuve, terminaba pagando casi $1,000 por la misma lavadora. Entonces, imagínate, ya me frené y dije, no, mejor me ahorro o busco la manera de comprar en otro lado que salga más barato, pero sí afecta, evidentemente afecta
la compra cuando tú analizas cuánto vas a terminar pagando con un interés. Y para los emprendimientos y pequeños negocios, ¿cómo cree que el depender de un préstamo para poder capitalizarse y crear su emprendimiento pueda afectar a los negocios de estas personas, a la pequeña y mediana industria? Mm, de hecho, pues la manera de crecer, pues es de ley invirtiendo dinero. Es la única forma de crecer como negocio, de empezar y de crecer. Entonces, claro, una persona que se pone un negocio tiene que estar muy seguro de lo que va a poner, del lugar donde lo va a poner, de hacer un estudio de mercado. Entonces, en esto de los negocios entra muchísima matemática. Yo pienso que para ponerse un negocio necesita saber estadística, probabilidad, contabilidad, álgebra, esas varias cosas, porque no es nomás coger y ponerse un negocio. Porque si tú te pones un negocio fuera de que estás endeudado, porque adquieres una deuda de ley y no generas el capital suficiente para pagar esa deuda y a la vez subsistir tú, es totalmente un fracaso. Y no te puedes dar el lujo de decir, bueno, ya me fue mal, cerremos nomás el negocio, no funcionó, porque tú ya quedas endeudado. Entonces, obviamente afecta el hacer un préstamo para ponerte un negocio y que este fracase. O sea, es un riesgo muy grande. Sobre todo porque aquí también en nuestro país, nuestra cultura, a veces somos, no sé si mala gente o ignorantes, perdón la expresión, porque vemos que alguien se pone, por ejemplo, una venta de salchipapas y le empieza a ir súper bien y de la envidia cojo y le pongo lo mismo al lado y genero mala competencia. Y como veo que igual no me compran, Y empiezo a quiebran los bajar los dos. precios y al final terminan quebrando y endeudados los dos. Entonces, esa falta de cultura hace que ponerse un negocio en nuestro país sea un riesgo total. Y usted decía que para ponerse un negocio era necesario saber matemática, estadística, contabilidad y un montón de cosas. Pero Ujú. ¿usted de quién cree que es la responsabilidad de la educación financiera, tanto para el consumidor como para el empresario? Bueno, yo pienso que es una responsabilidad compartida, ¿no? Primero debe empezar desde el hogar. Definitivamente el hogar es la primera escuela en todo sentido, en valores, en negocios, en muchas cosas, ¿no? Porque si yo desde pequeño le enseño a mi hijo a ahorrar dinero, pues ya voy generando en él una cultura administrativa, sin que tenga ningún estudio. Entonces, por ejemplo, mis hijos encuentran una moneda y ya saben que va al CEP, porque si esa moneda se gastan, satisfaces el gusto de ese momento, ¿no? Un caramelo, una golosina, y después te quedas sin nada ya y te vuelve a dar hambre, pero ya no tienes dinero. Entonces, lo mejor, siempre ellos que ven una moneda donde sea, cogen y guardan. Y creo que una buena manera también sería de ir premiando, ¿no? Al comportamiento a manera de un banco de darte intereses, ¿no? Ya no dices malas palabras, te comportas bien, te voy a dar a esos 5 centavitos que te encontraste, 5 centavos más o 10 centavos más. Entonces ellos ya van viendo que por cada buena acción ya van ganando, ¿no? Van generando una ganancia. Entonces ya estoy capitalizando al dinero que estoy ahorrando, genero en ellos entonces esa cultura de ahorrar primero. Y luego en la escuela, obviamente, ya viene la educación formal, donde yo ya necesito tener un criterio matemático basado en fórmulas, ¿no? Porque todo en matemáticas se puede calcular con fórmulas. Y de hecho ahí están las dos ecuaciones para el interés simple y el interés compuesto. Una fórmula es de factores, la otra es de potencias. Entonces ahí ya me voy a dar cuenta cuál me conviene más o menos. Entonces,
ya te digo, para un negocio sí se necesita una cultura administrativa desde el hogar. Luego las políticas, obviamente, que dé el Estado, que fomente como es el endeudarse, pero que no sea con unas deudas, unos intereses altísimos, que al final Licenciado, creo que se... últimamente hay mucha gente suicidándose por este lamentable de estar endeudados y no poder pagar las deudas, ¿no? De quedarse sin Bueno, trabajo, de invertir en un negocio y lamentablemente se va a la quiebra. Es eso, mi estimado Estefan. mil gracias, licenciado, por su tiempo y por permitirnos esta entrevista. Ujú, con todo gusto y para cuando necesites, pues aquí estamos para poquito de cultura y educación en